CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas, enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduROM es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema "Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado". El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduROM. FENIX, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. FENIX actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BC-CUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education. Hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de la referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación FENIX, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés.
días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la Red CUDI. Bienvenidos a la segunda sesión del webinar ¿Qué te hace estar orgulloso de ser mexicano? En esta sesión vamos a conocer las respuestas de los mexicanos en el extranjero. Les recuerdo que al finalizar la presentación ustedes van a poder compartir sus comentarios y dudas habilitando su micrófono. Pueden utilizar también el chat de la plataforma o levantando la mano. Cedo el micrófono a José Antonio, quien nos va a apoyar con la moderación. Adelante, José Antonio, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, Marta, CUDI, muchísimas gracias por el apoyo que nos han proporcionado a lo largo de estas dos sesiones en las que tratamos de presentar un estudio que, ante una pregunta aparentemente ociosa de, bueno, ¿qué te hace orgulloso de ser mexicano? Se nos ocurrió que podríamos preguntárselo a otros mexicanos y lo hicimos tanto a los que viven en el país como a los que viven en el extranjero. La semana pasada tuvimos una sesión a esta misma hora. La información y la presentación de esa sesión se encuentra en la página de CUDI y en ella presentamos los resultados asociados a los mexicanos que viven en el país. Ahora vamos a ver qué es lo que piensan los mexicanos que están en el extranjero y cómo de alguna forma se compara con las respuestas que obtuvimos en la sesión pasada. Somos un grupo de entusiastas, profesionistas en los campos de comunicaciones y de comunicación y de economía. Y hemos trabajado en esta pandemia en pro de poder dar respuestas a algunas preguntas que nos han inquietado. En esta ocasión, dos miembros muy importantes de nuestro grupo, Francisco Ramírez y Roberto Valdés, nos van a hacer favor de presentar este resultado. Y al final los vamos a invitar a que por favor enriquezcan la presentación que van a ver con comentarios por parte de ustedes. Francisco, Javier, por favor. Hola, muy buenas tardes. De nuevo, pues externo mi agradecimiento a CUDI y en particular a Fernando Aranda de CUDI por su apoyo para subir la encuesta a la red y procesarla, y también a Marta Ávila, que es la anfitriona de este evento, también por su apoyo en hacer posible esto. Les recuerdo el grupo de colaboradores que estuvimos: Alejandro León, Mario Márquez, Fernando Muro, un servidor, José Antonio Ramírez, Alejandro Rivera, Juan Salazar y Roberto Valdés. Formamos este grupo de amigos y gracias pues, al trabajo de este grupo es que se hizo posible esta encuesta. Como ya lo dijimos la vez pasada, no está de más recordar que este estudio es solo el primer paso o la primera fase de algo que esperamos completar más adelante. Hace 8 días les presentamos
síntesis e interpretaciones de lo que contestaron más de 1000 mexicanos residentes en México, y ahora lo vamos a hacer con alrededor de 140, un poco más de 140 mexicanos que viven en el extranjero, que no por ser un grupo más reducido en número, dejan de ser significativas sus respuestas. Y los temas, como ustedes ya lo vieron la vez pasada, se refieren a las fortalezas y obstáculos que tenemos como mexicanos, cómo nos gustaría que fuera México dentro de 10 años, qué actividades percibimos como más relevantes y prioritarias, y finalmente, qué personajes, símbolos y empresas son las que nos llenan más de orgullo. Sin más, le cedo la palabra a Roberto. Gracias, Javier, y buenas tardes a todos. También gracias, Fernando, gracias, Marta, por todo el apoyo para lograr este trabajo. Sobre la metodología, tenemos, como decía Javier, un total de 146 entrevistas con mexicanos que viven en el extranjero, 71 con mujeres, 75 con hombres. En los grupos de edad entre 18 y 59 años tenemos 45 casos, y en los de 60 o más años tenemos 101 casos. Hago énfasis en esto porque durante la presentación me voy a enfocar sobre todo en el grupo entre 18 y 59 años, que son 45 casos. Son pocos, pero nos permiten obtener datos con cierta solidez. Y sobre todo porque representan mejor ese futuro que se desea para México, y al final de cuentas es en ese grupo donde se va a trabajar hacia ese futuro que esperamos para México. Otra de las grandes riquezas que hemos encontrado cuando platicamos con mexicanos que viven fuera del país, pongo el ejemplo con los mexicanos que viven en Estados Unidos y que emigraron, es que es gente mucho más abierta, mucho más dinámica en sus opiniones, en sus actitudes, en su forma de sentir y ver lo que es México y lo que es el mundo. Es impresionante la fuerza de este perfil de gente, lo cual hemos constatado en muchos estudios cuantitativos y cualitativos hechos, sobre todo con mexicanos que residen en Estados Unidos y también en Canadá. Antes de pasar a los hallazgos, me gustaría enfatizar, como ya dijo Javier, en total se realizaron 1,251 entrevistas. 1,105 de ellas, el 88%, con mexicanos que vivimos dentro del país, 146, el 12%, con mexicanos que residen en el extranjero. Todo esto a través de una encuesta online. Y sí nos da mucho gusto que, aunque sí está por nuestras amistades muy enfocado a gente de 60 o más años, nos da gusto haber obtenido muestras tan importantes. En un principio, como decíamos el viernes pasado, pensábamos que a lo mucho íbamos a lograr entre 300 y 400 respuestas. 1,105 es un número que realmente nos enorgullece. Pasando a los principales hallazgos. Antes de pasar a los datos, voy a decirles cómo voy a leer los resultados para que nos sea más sencillo durante todo la presentación. En la primera columna siempre van a aparecer los resultados que obtuvimos sobre los mexicanos que viven dentro de México. En la segunda columna, los resultados del total de mexicanos residentes en el extranjero. Y en la columna 3 y 4 vamos a dividir por edades los mexicanos que viven en el extranjero, en un grupo de 18 a 59 y en un grupo de 60 y más años. ¿Por qué siempre por edades? Porque ahí es donde notamos las diferencias más importantes.
por género realmente no hubo diferencias. Primer hallazgo. Tanto los mexicanos que vivimos aquí como los que viven en el extranjero opinan que su gente, que nosotros somos lo más importante que tiene el país. Alrededor del 50% en ambos casos. En segundo y tercer lugar aparecen la ubicación geográfica y la biodiversidad y clima del país. Aquí hay unas ligeras diferencias. Para los que vivimos en México, el 32% dice que es la biodiversidad y el 23% que la ubicación geográfica. Como había dicho, me voy a referir sobre todo en el caso de fuera de México a los de 18 a 59 años. Vemos que ahí es 25 y 27%, básicamente un empate. Sucede algo muy interesante tanto con los mexicanos que viven en México como los que viven en el extranjero. Conforme crece la edad, crece la importancia del concepto su gente. Y conforme crece la edad, decrece la importancia del concepto su biodiversidad y clima. Pasando a cómo me gustaría que fuera México dentro de 10 años, por decir algo, hablando de los top 5 deseos, deseamos un México donde todos los mexicanos tendrán un mejor nivel de vida, educación principalmente, salud, vivienda y empleo. Y esto es igual, en primer lugar, tanto en México como los que viven fuera. 14.4 y 11.2, aunque un poco más bajo en los que viven fuera del país. En segundo lugar, dentro de los que viven en México, tenemos que México desarrolle y use energías renovables y que México invierta en desarrollo tecnológico. Esto es un poco menos relevante en los que viven en el extranjero. Voy a lo de 18 a 59 años, donde es 8.8 contra 10.5 y desarrollo tecnológico 9.3 contra 8.5, contra 10.1, perdón. En un tercer lugar, cuando vivimos en México, es que haya menos economía informal gracias a la generación de empleos formales. Esto se vuelve más importante entre los mexicanos que viven en el extranjero. Básicamente, estos son los elementos más importantes. Si nos vamos a que México sea una potencia económica mundial, es menos relevante cuando viven fuera de México. Y cuando hablamos sobre pymes y micropymes como un motor importante de la economía, es similar tanto cuando viven en México como cuando viven fuera del país. Si nos enfocamos únicamente al concepto pymes y economía informal versus formal, que es un concepto que desde la vez pasada unimos, vemos que la parte economía informal queremos que sea mucho menos relevante dentro de 10 años. Es muy importante, 9.5, 8.4 en el caso de 18 a 59 años, pymes y micropymes igual. Pero si sumamos, vemos que el concepto que tiene que ver con darle más impulso a pymes y micropymes a través de la reducción de empleos informales cobra mucha importancia. 17.6% en general en los mexicanos que viven en el extranjero, un poquito menos en los de 18 a 59 años, pero sigue siendo importante, casi un 17%. O sea, igual que con los mexicanos que viven dentro del país, el hacer énfasis en la economía formal a través de pymes y micropymes es un concepto muy importante. Si nos vamos ahora a cuáles son las actividades prioritarias que actualmente hay que darles mayor impulso para llegar a ese México que deseamos dentro de 10 años, vemos que en primer lugar aparece
mejorar el sistema educativo en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel universitario. Esto es tanto en los que viven dentro del país, 10.5%, como sobre todo en los más jóvenes que viven fuera del país, 10.4%. De lejos, el punto más importante. En segundo lugar está que las empresas sean socialmente responsables, que cobra algo más de importancia en los jóvenes que viven fuera. Y en tercer lugar, integrar a las comunidades marginadas al sistema productivo. Vemos aquí que la parte mejorar el sistema educativo es sumamente importante. Hemos visto ya desde otros estudios que se siente que el sistema educativo está formando a estudiantes mexicanos actualmente para resolver problemas de hace 5 años o de hoy en día, situaciones y problemas que cuando salgan de la escuela o cuando salgan de la carrera dentro de 5, 10 o 15 años, ya no van a estar vigentes. No se les está preparando para una realidad laboral que va a existir en el futuro de ellos. Imagínense un niño de primaria con el sistema de educación actual, no se está realmente preparando para lo que se va a enfrentar cuando esté en un mundo laboral o cuando esté dentro de una carrera universitaria dentro de 5 o 10 o 12 años. Si agregamos aquí, además de las 3 primeras, las otras 3 que le siguieron en importancia, vemos que impulsar energías renovables es importante tanto en los que viven dentro como los que viven fuera del país. Mejorar las cadenas de suministro y logística de los productos, algo que para los mexicanos que vivimos dentro del país se nos hace algo relevante. De 13 opciones apareció en la penúltima con 3.9. Entre los mexicanos que viven en el extranjero cobra mucha más relevancia, sobre todo en los jóvenes, 6.1. Se ve que al vivir en países como Estados Unidos o en países de Europa, en su mundo laboral se dan cuenta de la relevancia que tienen las cadenas de logística, las cadenas de suministro, algo que aquí todavía no vivimos. Y también, si vemos aprovechar al máximo el TEMEC, es mucho más relevante para los mexicanos que vivimos en el país, lo cual es lógico. Sobre todo, los que viven en Estados Unidos no es tan relevante para ellos como si vivieran aquí, y menos aún si viven en Europa. ¿Qué obstaculiza a los mexicanos para ser exitosos? En primer lugar, ser corruptos. Es algo que en todos los estudios sale como el problema número 1 de México. Y este estudio no es la excepción. 21.4% en el caso de los que vivimos en México, 21.9% en el caso de los que viven en el extranjero, mucho más aún, 25.8% en los de 18 a 59 años que viven en el extranjero. Donde me gustaría enfatizar es en los siguientes conceptos. No creer en nosotros mismos ocupa el segundo lugar, tanto si vivimos en México como si vivimos fuera de México. No tener iniciativa es un poco más importante cuando vivimos en México que cuando vivimos fuera de México. Muy probablemente la hipótesis es que los que salieron es porque son gente que se perciben con más iniciativa que los que se quedaron. No sentirnos competitivos frente a otros países. Importante en ambos casos, pero más cuando vivimos fuera de México. Ser flojos. Importante en ambos casos, sobre todo en los que son un poco más jóvenes. Sentirnos acomplejados, sobre todo entre los que viven en el extranjero. Aquí me gustaría en la siguiente lámina hacer el siguiente énfasis. Olvidemos ahorita, no es que no sea importante, el concepto de corrupción y enfoquémonos a un concepto bien importante que tenemos
en el cual tenemos que trabajar, que es que no creemos en nosotros mismos. Si sumamos lo que está asociado con no creer en nosotros mismos, como no sentirnos competitivos y sentirnos acomplejados, cuando vivimos en México es el 48%. Cuando vivimos en México, fuera de México, el 51%. Y aunque es un poco más bajo, sigue siendo casi el 50% en los de 18 a 59 años y por arriba del 50% en los de 60 o más años. Es una variable en la cual tenemos que trabajar los mexicanos si queremos progresar, si queremos lograr cambios, creer más en nosotros mismos. Pasemos ahora a la parte de símbolos que nos enorgullecen más como mexicanos. Evaluamos alrededor de 26 símbolos. Aquí aparecen los más importantes. Y me voy a ir ahorita a los totales de viven en México y viven fuera de México para luego entrar más a detalle en las diferencias de edad en los que viven fuera de México. En primer lugar, en ambos casos están los sitios prehispánicos, 8892. En el caso de los que vivimos dentro de México, el himno nacional 8.3 es el segundo elemento más importante. Para los que viven fuera de México es menos relevante. Los mexicanos emprendedores, 7.4 cuando vivo dentro, 7.8 cuando vivo fuera. La comida típica mexicana, 7.7 cuando vivo dentro, 7.3 cuando vivo fuera. En general, son los 4 conceptos con diferentes grados que son más importantes. Luego siguen unos como el tequila y el mezcal, las empresas mexicanas exitosas un poco más cuando viven en el extranjero, las artesanías mexicanas, la UNAM, mucho más relevante para los que viven dentro del país, lo cual es lógico, probablemente algunos de los que viven fuera es porque salieron a estudiar fuera, y algo que llama la atención, la bandera de México es mucho menos relevante como símbolo que nos enorgullece cuando vivimos fuera del país que cuando vivimos dentro del país. Y me gustaría comparar aquí un poco la parte de himno nacional y bandera de México. Cuando he tenido la oportunidad de estar fuera del país, por ejemplo, en un evento deportivo o en una embajada o algo, es impresionante cómo los mexicanos se nos enchina la piel y algunos hasta nos salen las lágrimas cuando escuchamos el himno nacional. Y esto se ve aquí en estos resultados. En cambio, la bandera de México fuera del país no tiene ese mismo peso. Si ahora nos vamos únicamente a los mexicanos que viven en el extranjero y lo dividimos por edades, vemos algo muy importante. En los sitios prehispánicos es igual 9.1, 9.2. Donde hay cambios muy fuertes es para los más jóvenes mexicanos emprendedores, la comida típica mexicana y las artesanías mexicanas está entre lo más relevante después de los sitios prehispánicos. En el caso de los de 60 o más años, es el himno nacional, la UNAM y el tequila y el mezcal. Y aquí me gustaría pasar en la siguiente gráfica, es un análisis y una interpretación quanti-quali, pero que nos ayuda a entender un poco lo que sucede. Déjenme que les explique. Aquí hay un eje vertical en donde entre estemos más arriba, nos referimos más a elementos institucionales. Donde estamos conforme bajamos, nos referimos a elementos más humanos. Si nos vamos al eje horizontal, del lado izquierdo está lo que se relaciona con historia y tradiciones, y del lado derecho está
lo que se relaciona con el futuro. ¿Qué sucede entre los mexicanos que viven en el extranjero un poco más jóvenes? En el cuadrante institucional, historia y tradiciones, donde está sitios prehispánicos, pesa el 9%. Si nos vamos a la parte más humana y de historia y tradiciones, pesa casi el 24%. La comida típica mexicana, las artesanías mexicanas y las raíces indígenas. Aquí vemos que hay una gran oportunidad que, por ejemplo, el país no ha aprovechado y que incluso hemos visto con extranjeros, que es un valor muy importante del país. El valor de la gastronomía mexicana, el valor de las artesanías mexicanas, y no me refiero a las pirámides de plástico que se venden fuera de los sitios arqueológicos, sino a las verdaderas y bien hechas artesanías mexicanas, como la cerámica de Valle de Bravo y de Puebla, y a las raíces indígenas más profundas. Otra cuestión muy interesante del lado derecho, mexicanos emprendedores, casi el 9%. Empresas mexicanas exitosas a nivel mundial, el 7%. Si sumamos el lado futuro, suma casi el 16%. Esto es como lo ven en un análisis quali-quanti los un poco más jóvenes. Vayamos ahora a los de 60 y más años. Vemos que el peso más importante está del lado institucional, historia y tradiciones, con un 25% casi, donde pesan más sitios prehispánicos, himno nacional, la UNAM. En lo más, un poco más humano y de costumbres, historia y tradiciones, 7,5. En el caso del lado futuro, solo pesa un 7,5 contra casi un 16% de los que son un poco más jóvenes. Aquí vemos cómo conforme baja la edad, y voy a regresar rápido a la anterior, la parte de ver hacia el futuro a través del emprendedurismo y de las empresas exitosas es importante, tanto como la parte de costumbres realmente constructivas de las tradiciones mexicanas. Vamos a los personajes históricos que nos enorgullecen más. En primer lugar, Sor Juana Inés de la Cruz, en México. En segundo lugar, Octavio Paz. Aquí habíamos visto la vez pasada que es muy importante señalar que Sor Juana Inés de la Cruz está en primer lugar tanto en mujeres como en hombres, lo cual es muy importante, sobre todo en una cultura que tiende a ser más machista, como la mexicana. Cuando vamos hacia el total viven en el extranjero, Sor Juana Inés baja muchísimo, pero sobre todo por los mayores de edad. En los que tienen de 18 a 59 años pesa 8,2%. En segundo lugar, Octavio Paz, sobre todo entre los de 18 a 59 años, 8,6%. Nuevamente, aquí hago énfasis. Este estudio tiene un bias, está hecho entre gentes de nivel socioeconómico y cultural medio alto y alto. Nos falta entender, y es muy importante hacerlo, qué sucede en los niveles socioeconómicos y socioculturales más bajos, que es una parte que tenemos que incluir en las fases siguientes de este estudio. Si nos vamos a los segundos niveles de importancia, aparecen Miguel Hidalgo, Diego Rivera, Carlos Fuentes, Frida Kahlo, y aquí lo interesante es ver que personajes como Carlos Fuentes y Frida Kahlo cobran mucha importancia entre los mexicanos que viven fuera entre 19 y 59 años. Si vemos, ambos, Carlos Fuentes y Frida Kahlo, aunque ya muertos, son muchos más cercanos en el tiempo a un Diego Rivera y ya no se diga a un Miguel Hidalgo. Esto un poco nos dice hacia dónde va la tendencia
en sentir importancia en cuanto a que nos enorgullezcan. Ahora, cuando nos vamos a personajes actuales, aquí otra vez explico, Mario Molina, aunque falleció, durante el proceso del estudio aún estaba vivo, entonces no lo quisimos cambiar para no hacer un error metodológico. Además, habiendo fallecido apenas hace un mes, es un personaje realmente que podemos ver como actual. Aquí, tanto en México como en los más jóvenes que viven fuera de México, el primer lugar, Alfonso Cuarón y Mario Molina, básicamente. Y sí, Guillermo del Toro un poco menos entre los que viven fuera de México que dentro de los que vivimos dentro de México, pero vemos que en los niveles socioeconómicos y culturales a los cuales tuvimos acceso en la encuesta son representantes del nuevo cine mexicano y el premio Nobel los que cobran más relevancia. Si nos vamos, eran 28 o 29 personajes, a otros personajes que también aparecieron de manera importante, pero no como los primeros tres. Vemos una Carmen Aristegui, tanto dentro como fuera, y fuera sobre todo entre los de mayor edad, un Enrique Krause, incluso más cuando viven fuera del país, una Elena Poniatowska, incluso más cuando viven fuera del país, sobre todo entre los de 18 a 59, Carlos Slim, mucho menos cuando viven fuera del país, sobre todo entre los algo más jóvenes, y Gael García ahí se va un poco más cuando viven fuera del país. Ahora vamos a las empresas que más nos enorgullecen. Teníamos como 23 o 25 empresas. En primer lugar, para los mexicanos que viven en México, Gandhi 8.1, seguido, como habíamos visto ya, Fondo de Cultura Económica y Cinépolis y Cemex con 6.3 y 6.1, y en un tercer nivel La Costeña, Aeroméxico y Telmex con alrededor del 5%. ¿Qué sucede cuando viven fuera del país con los mexicanos? En un primerísimo lugar, Cemex, con 7.0%. Le siguen La Costeña. La Costeña es igual de importante como una empresa que me enorgullece, con 5.2% si vivo dentro o si vivo fuera de México. Aparece el periódico Reforma, con un 5.1%. Gandhi, con 4.9%, aunque no viven en México, Gandhi sigue siendo un referente de institución que me enorgullece como mexicano. Aparece un Herdes con el 4.8% y muy interesante, si sumamos La Costeña y Herdes, dos empresas alimenticias generan el 10% de las empresas que nos enorgullecen y Telmex con un 4.5%. Si ahora vemos cuáles son las empresas menos mencionadas dentro de las que nos enorgullecen, las que aparecen en el bottom line, tenemos, cuando vivimos dentro de México, Televisa, Banco Azteca, OXXO con 2.4, TV Azteca 2, Grupo Electra 1.9, Volaris 1.9 y Grupo Bimbo 1.6. Aquí es muy interesante. Muchas veces en estudios hemos visto que a nivel corporativo una institución puede salir muy mal calificada, lo cual, pero no quiere decir que como consumo sea una empresa muy consumida. Eso nos ha sucedido, por ejemplo, en productos como Coca-Cola. Como imagen puede salir bajo, pero como producto es un producto de alto consumo. La cuestión es que no siento orgullo al mencionarla. Cuando vivo en el extranjero, ¿qué sucede? Siguen en el bajo Grupo Bimbo 2.6, Televisa 2.5, Volaris 2.5, Banco Azteca 2.3, Grupo Electra 2.2, TV Azteca 2.0.
Hay un común denominador que lo relacionado con Grupo Azteca tiende a sentirse dentro de las empresas que menos se enorgullecen. Me gustaría ahorita pasar a la fase de insights. ¿Cuáles son los grandes insights que percibimos? En primer lugar, que tanto los mexicanos que viven en México como los que residen en el extranjero consideran que lo más importante para construir un mejor México para todos los mexicanos es tenemos que invertir en nosotros. Tenemos que invertir en nuestra gente. Dentro de las estrategias para que México sea exitoso y tenga un crecimiento económico, ponen en primer lugar la inversión en nuestra gente. ¿Cómo? Mejorando el sistema educativo en todos los niveles, desde el básico hasta el universitario. Es algo que los mexicanos sienten como la prioridad número 1 para que México dentro de 10 años sea como quieren que sea. Aprender a creer en nosotros mismos. O sea, vemos que no es que el crecimiento económico no sea prioritario y no queramos un fuerte crecimiento económico, lo queremos, pero sentimos que las estrategias claves para lograrlo son invirtiendo en educación e invirtiendo en nosotros mismos. Por otro lado, asimismo, en ambos casos, se desea que el impulso a las pymes y micropymes sea uno de los motores del crecimiento de México. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo. Me gustaría mencionar nada más rápido unas cifras del Censo Económico del INEGI del 2019 para ver la importancia que tienen las pymes y micropymes y la relevancia que por eso tienen en las respuestas. En la economía formal hay más o menos 27 millones de mexicanos empleados. El 53% de estos empleos, 14 millones, son en empresas que tienen entre 1 y 50 empleados. El 38% de estos 27 millones, o sea, unos 10 millones, están en empresas que tienen entre 1 y 10 empleados. De ahí la importancia que hemos visto en esta encuesta, pero también en otros estudios que hemos hecho, que le dan los mexicanos a fomentar la capacitación, la formación, la educación y el generar un impulso a las pymes y micropymes y pasar de la economía informal a la economía formal. También en ambos casos buscan que se usen energías renovables para cuidar el medio ambiente. Estos serían los grandes insights que nos llevamos con esta encuesta. Ahora quisiera pasar a otro insight sobre los mexicanos que residen en el extranjero y para eso quiero retomar una de las gráficas que mostramos el viernes pasado, que proviene de un estudio de la Riva Investigación Estratégica, donde se divide a la población del país de acuerdo a los valores y prácticas que siguen. Y esos valores y prácticas obedecen a diferentes códigos, donde vimos que el código residual son prácticas y valores que sigue el 13% de la población, el código dominante el 67%, pero muy importante, los códigos emergentes el 20% de la población, 1 de cada 5 mexicanos. Y por lo que vemos en el estudio, esto se replica entre los mexicanos que viven en el extranjero, sobre todo en los más jóvenes.
aquí nada más para un poco el recordatorio, los códigos residuales son aquellos valores y prácticas en que se acude a las soluciones de siempre que le dan más valor a la parte de la tradición y de las costumbres. Veíamos el ejemplo que nos daba uno de los líderes de opinión que decía, si el sedán de la Volkswagen no se hubiera descontinuado, se vendería aún hoy en día y sería el taxi que más circularía en las ciudades. ¿Cuáles son las costumbres y valores de los códigos dominantes? Son aquellos que confirman el status quo, que nos dan certidumbre, que nos dan seguridad, nos dan certeza, nos dan estabilidad, sobre todo en un entorno cambiante. Por eso son los más fuertes, 67%, y son los relacionados a grandes estructuras, a grandes instituciones, por ejemplo, grandes aeropuertos, autopistas, partidos políticos, instituciones como el IMSS, ISSSTE, Infonavit. Y los códigos emergentes son aquellos en donde, cuidado, no desechamos lo residual, no desechamos el pasado, ojo, sino que lo reconfiguramos y le damos un nuevo valor. Es el caso del mezcal, es el caso de la bicicleta, que hoy en día es lo más emergente que hay, cuando pudo haber sido algo que siguiera siendo residual y que está asociado con explorar, experimentar, innovar. Y esto lo decimos porque los mexicanos que residen fuera del país, sobre todo los más jóvenes, tienden a seguir esos códigos más emergentes en sus valores y prácticas. Antes de ceder la palabra, creo que Javier iba a decir algo, pero creo que va a ser al final. Algunas reflexiones sobre el proyecto. México es un mosaico formado por distintos México. Para entenderlo y para generar estrategias que ayuden a construir un mejor futuro para todos los mexicanos, debemos tomar en cuenta este mosaico: géneros, generaciones, niveles socioeconómicos y culturales, ubicación geográfica dentro del país. Por ello, las siguientes fases de nuestro proyecto deberán incluir segmentos muy relevantes por el gran número de mexicanos que representan: jóvenes, niveles socioeconómicos y culturales más bajos, más personas de diferentes regiones del país, sobre todo para tratar de entender un México del norte versus un México del sureste versus un México área metropolitana del Valle de México. Y en ese sentido, otra vez, si vemos un eje que va de niveles más altos a niveles más bajos y de izquierda a derecha, de jóvenes a edades mayores, este estudio representa muy bien lo que reflejan los niveles medio altos y altos de edades mayores, y bien lo que reflejan niveles medio altos y altos más jóvenes. Pero no nos vayamos con la finta. Si queremos ayudar dentro de nuestros limitantes y con toda humildad a dar ideas para estrategias para que México crezca económicamente y como país en su bienestar, nos falta representar más jóvenes, sobre todo de nivel medio, bajo y bajo, y más adultos mayores de niveles medios y medios bajos, que tal vez tengan totalmente otro concepto. Sabemos que normalmente las grandes estrategias, y lo digo en el buen sentido de la palabra, nacen o se crean en las élites, pero después de haber escuchado lo que quieren todos. Esto es algo muy importante que aún nos falta. Muchas gracias. Con esto quiero pasarle la batuta a Javier y a los demás de nuestro grupo de Amici que quieran hacer comentarios que enriquezcan la presentación y luego pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Yo quisiera resaltar algo que tu presentación me deja ver con mucha claridad en esta encuesta, sobre todo en la parte de mexicanos viviendo en el extranjero, pero creo que también es válido también para los que vivimos en México. Y lo que quiero resaltar es cómo el centro de la preocupación, el centro de la atención para todos los mexicanos en esta encuesta es la gente, los mexicanos mismos, como el centro fundamental, el punto de partida y el punto de llegada de cualquier esfuerzo por construir a la nación. Y esto se muestra consistente con otros resultados que fuimos encontrando también en primer lugar a lo largo de la encuesta. Por ejemplo, el primer deseo, la primera aspiración reflejada en la encuesta es mejorar la calidad de vida de la gente. No tanto irnos a la parte de hacer cosas o construir X o Z maravillas, sino en mejorar la vida de la gente. Entonces eso hace que sea totalmente congruente fijar primero a la gente como el centro de importancia como país, como nación, y por lo tanto el desearle a esta gente que somos los mexicanos un mejor nivel de vida, una mejor calidad y nivel de vida. Y luego el otro elemento también sumamente resaltante y resaltable es la conclusión de este silogismo. Si la gente es lo más importante, si mi primer deseo es mejorar su calidad de vida, la conclusión es, tengo que mejorar la educación. Y eso, ojalá que todos los mexicanos, sobre todo los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del sector privado y del sector social, lo tuviéramos muy, muy presente. Cómo es una consecuencia natural el desear que mejore la educación de la gente, porque es el primer vehículo con el cual se va a lograr el camino de regreso, el camino a una mejor calidad de vida y el camino hacia cuidar de nuestra gente. Y como medio de contraste, si lo vemos por el lado negativo o el lado menos agradable, cuando preguntamos por los obstáculos, encontramos que el primer y gran obstáculo es no creer en nosotros mismos. Y vemos cómo se cierra el círculo lógico de este pensamiento colectivo de vamos a apoyar a nuestra gente, vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a darles educación y por consiguiente vamos a creer en nosotros mismos. Me parece una perfecta consistencia del modo de pensar de este colectivo al cual consultamos. Y me parece que hay que resaltarlo y ponerlo en letras que resalten muchísimo para llamar la atención de todos los mexicanos. Me parece que para mí sería como el principal aprendizaje de este ejercicio. Creo que tomando tu reflexión, Javi, efectivamente esto lo que nos lleva es que el punto
factoral de esto es ir hacia adelante en el sentido de llegar a otros estratos. Es decir, efectivamente, lo que estás diciendo, hay una congruencia en el segmento superior en la gráfica que mostró Roberto, pero tenemos que saber si esa congruencia se da también en la parte inferior. ¿Sí? Porque además de que en esa parte inferior estamos hablando probablemente de más del 80% de los habitantes, ¿sí? Creo que las condiciones y sobre todo la percepción que tienen sobre ese orgullo de ser mexicanos puede variar. Y ante esto, la acción que habría que promover, ¿sí?, va a ser diferente a la que estuviéramos promoviendo en este momento. De acuerdo. Creo que vamos a tener que seguir avanzando y a las personas que nos están escuchando los invitamos a que sigan avanzando con nosotros y nos sigan siguiendo. Y yo quisiera abrir el foro a alguien que quiera participar. Yo voy a tomarme la palabra de invitar a Juan Salazar. Sí, que es un miembro de nuestro grupo, pero que además tiene una característica. Él ya lleva algunos años viviendo en el extranjero, en el norte de España, en Cataluña. Y siempre cuando participa en estos tipos de actividades y reuniones, pues se enfoca a la ubicación del proyecto. Pero ahora quisiera yo oírlo desde el punto de vista de ese mexicano que vive allá. ¿Qué nos dices, Juan? ¿Y está? ¿Nos ayudas abriendo tu micrófono, Juan? Bajando el mouse hasta donde dice Participants, Chat, Video y Mute, ahí haces clic. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, José Antonio, por darme este espacio. Miren, pues yo podría decirles que, para empezar, bueno, yo ya dijo José Antonio que vivo en España, ¿no? Número uno, los mexicanos son bienvenidos siempre. Bienvenidos. Diría dos, hay mucha gente que nos conoce en España y también diría en el extranjero en general, en Europa otra vez. Y yo creo que tres, tal vez, que a veces uno no se lo cree, pero no hay una excepción de todos los españoles que yo conozco, que han estado en México, que no estén deseando regresar a México. Por todo, ¿eh? Hablan de los mexicanos, que son tan amables y tan cálidos, hablan de nuestra cultura, hablan de nuestros recursos naturales, en fin, o sea, la gente está muy consciente de los valores que hay en la gente extranjera, no los mexicanos, de los valores que tenemos en el país. Y luego, pues yo diría que ningún mexicano que quiera tiene problemas para desarrollarse tanto en México como en el extranjero. Y para los del extranjero yo no sé, pero yo tengo dos casos muy cercanos, no voy a decir quiénes, pero tengo dos casos muy cercanos que han salido al extranjero con proyectos, con ambiciones, pero ambiciones personales, de que yo quiero hacer esto, y lo han hecho de manera extraordinaria, diría yo, ¿no? Entonces, pues cuando se quiere, se puede, y se puede en México o en el extranjero. Ojalá, y no diría ojalá, ¿no? Porque hay que tenernos confianza. Este trabajo que estamos haciendo, estas encuestas que hemos levantado y los trabajos de más profundidad que vamos a hacer,
seguro van a hacer una contribución importante para lograr el México que todos queremos. Gracias. Pero no abriste tu corazón, Juan. ¿Qué te hace orgulloso de ser mexicano viviendo en Cataluña? Es que todo, José Antonio, todo, o sea, de veras, la cultura mexicana es súper bienvenida. A mí me da mucho gusto cuando escucho a alguien decir, no, es que estuve en las pirámides, estuve en Cancún, oye, qué bien se come, es que tengo que regresar. O yo estuve un mes, o estuve 2, porque hay gente que ha estado mucho tiempo. Eso a mí me encanta oírlo, me encanta. Yo diría que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, no sé, digo, y los mexicanos también tenemos ahí una actitud de que a mí no se me atora nada, ¿no? Digo, desgraciadamente en muchos casos, lo vimos en las encuestas estas como que nos presentó Roberto, y se llega al punto de corrupción, ¿sí? Pero no, esa habilidad de decir, no, espérame, no, es que esto no a mí no se me va a atorar, eso es algo muy mexicano, creo, y funciona en México, ojalá sin corrupción, y en el extranjero, por supuesto. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguna persona de nosotros que nos están escuchando que quiera hacer algún comentario en este tenor? ¿Alejandro? Por favor, Alejandro. Dos puntos. El primero es, se me hace muy extraño que no haya salido nada con relación al aspecto político de este país, a los líderes políticos, a los partidos políticos, a la situación política y económica, creo que es fundamental en México, ¿no? Y otro aspecto igual de importante o más es el aspecto religioso. O sea, me saltó cuando hablamos de los valores para el mexicano y ponen a Mario Molina y Octavio Paz, y la Virgen de Guadalupe y la Iglesia y los grandes ejemplos en México de santos, que se me hace muy, muy extraño que no salga. O sea, y eso me lleva a otra pregunta. Esto es una cosa que me sorprendió, ¿no? Nada de sexualidad, nada de religión, nada de la iglesia, nada de la política. A lo mejor no estaba en el cuestionario, pero no sé, debería haber estado. Y otro punto es, yo tengo una duda sobre las respuestas que da la gente a nivel metodológico, que la respuesta es muy diferente. Yo creo que los mexicanos piensan esto. Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se hizo la pregunta? No sé. Porque hay gran diferencia, y lo hemos platicado con el grupo de con Javier y con Roberto y varios que hay. Habemos 3 tipos de personas. ¿Y quién soy yo? Yo soy 3 personas. Quien los demás creen que yo soy. Otro es quien yo creo que soy, y que yo soy. Y otro, lo que yo creo que los demás creen que yo soy. Entonces, depende de la pregunta, va a ser la respuesta. Si yo te pregunto, para ti, ¿cuáles son los símbolos de México? ¿O quién crees tú que para los mexicanos ese símbolo de México es muy diferente? Porque para mí, la Virgen de Guadalupe no representa nada. Pero yo sé que para el pueblo de México representa mucho, pero muchísimo. Por ahí dicen que no somos católicos, somos guadalupanos, ¿no? Es un ejemplo, por decir, a nivel político es otro. Entonces creo que mi duda es, ¿cómo se hicieron las preguntas? Porque de la pregunta, pues, sale la respuesta, ¿no? Y muchísimas gracias, Alejandro. Roberto, por favor. Me gustaría nada más responder algunas de las dudas de Alejandro. La pregunta era a ti, era qué te enorgullece a ti, o sea, era en plan personal. En cuanto a la política, fue una decisión del grupo dejar fuera la parte política, porque ahorita sentimos que estaba demasiado sobredimensionada. Entonces, nosotros decidimos dejar fuera todo lo que tiene que ver con política. Es un poco nada más para ver cómo contestaste y por qué no se habló de política. Bien, gracias. También el sexo, bueno, como tal no
no se le preguntó si te gustaba o no, o qué tipo de preferencias tienes. No la conducta, pero... Pero sí apareció, digamos, en el equilibrio entre personajes, ¿no? Había personajes masculinos y personajes femeninos, y lo que nos sorprendió es la enorme aceptación que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario que quisiera alguien hacer? Tenemos la oportunidad con el micrófono abierto de los miembros de nuestro grupo. Rubén, tú querías hacer algún comentario, me dijiste, ¿no? Tienes el micrófono cerrado. No, tienes que abrir tu micrófono, Rubén. Creo que se salió. Ah, no, ahí estás, Rubén. Abre tu micrófono, por favor. ¿No? Bueno, en lo que Rubén abre su micrófono, aquí ya, adelante, Rubén. ¿Ya se oye algo? Sí, adelante. Sí. Buenas noches, mucho gusto, Rubén Porrubio. Tuve la invitación de José Antonio para participar en esta reunión. Desafortunadamente llegué tarde y no pude instalarme con la computadora, así que estoy con el teléfono. Bueno, se me hace muy interesante lo que han dicho. Como yo le dije a José Antonio, yo tuve oportunidad de vivir fuera de México cerca de 9 años en Sudamérica y en el Caribe. Entonces había cosas que me hacían sentir orgulloso de ver cómo la gente nos veía a México en general como el coloso del norte, como el hermano grande, el hermano fuerte, que los podía defender de cualquier problema que tuvieran, ¿sí? Inclusive muchos querían venir a México, algunos se quedaron, algunos querían venir a estudiar alguna especialización, alguna carrera, y llegaban muy contentos, y eso a mí me llenaba de orgullo de ver que teníamos un país en crecimiento muy grande, muy fuerte, y que era ejemplo para muchas personas de Sudamérica, del Caribe, y creo que eso era algo muy agradable para mí. Y desafortunadamente creo que en estos tiempos la situación ha cambiado mucho de un par de años para acá. Aunque yo estuve hace ya algunos años, hace 25, 30 años fuera, uno sentía un orgullo muy grande cuando llegaba el presidente de México en alguna gira. Era, yo creo que casi similar a que cuando venía aquí John F. Kennedy, que todo el mundo mucha gente se volvía loca, los periódicos, la prensa, radio, televisión. Algo similar sucedía cuando llegaba el primer mandatario de México. Como hemos visto en el transcurso de muchos años, México ha sido un paraíso y un refugio para muchas personas que han venido de España, de Europa, Colombia, Centro, Caribe, Centro, Sudamérica, y nosotros les hemos abierto los brazos y los hemos recibido en general de muy buena manera. Entonces yo siento de que eso se ha ido perdiendo en el transcurso de estos años. No sé cuáles sean sus preferencias políticas, aunque dijeron que no quiero hablar de cosas políticas, pero bueno, todo llega a caer en este aspecto, ¿no? Creo que para poder sacar adelante a un país, a una organización, un negocio, una empresa, necesitamos un líder, necesitamos líderes, como los han tenido en diferentes países del mundo, y aquí en México hemos tenido líderes que han
llegado en lo más profundo del pueblo mexicano y bien o mal han hecho su trabajo para sacar del atraso a México. Siento que ahora desafortunadamente no tenemos eso. Y yo personalmente, si les digo, estoy muy molesto, estoy muy enojado por lo que está sucediendo en el país. Porque sigo yo teniendo contacto con algunas personas de lugares donde viví. Y si ven ustedes en la televisión canales de Francia, de Italia, de Estados Unidos, hasta de Nueva Zelanda, y se preguntan qué es lo que pasa en México, un país que podría ser casi del primer mundo. Han permitido, o por qué permiten que lo estén destrozando así. Eso sí, ahí me tiene muy, muy molesto. Y ojalá pudiera haber una solución, pero desgraciadamente la solución a eso no está en mis manos. Pero como te decíamos, Rubén, el proyecto decidió que no íbamos a hablar de política. Sí, por eso no quiero hablar de eso y bueno, esa es casi mi mayor preocupación. Sí, y no quiero hablar de política, pues sí, pero bueno, me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes y escuchar su comentario. Espero que se repita próximamente. Muchas gracias, Rubén. Saludos. ¿Alguna otra persona que quiera participar? ¿Alguien que haya tenido experiencia en el extranjero y que nos quiera decir que cuando estaba allá, de qué se sentía orgulloso o qué le hacía sentirse orgulloso en el país? Bueno, yo viví fuera de México 2 años, en Puerto Rico, en el Caribe también. Extrañaba mucho los chilaquiles, y a la familia, ¿no? Pero me gustaba también donde vivía. Yo sí reconocía que México está muy bien, pero yo también preguntaba, ¿no? Y me decían, ni se te ocurra ofrecer una mordida a un policía porque terminas en la cárcel. Y hablaban en serio. Y sí, me acuerdo también de, pues comparas, ¿no? Sí extrañas, pues yo extrañaba realmente la familia, sí extrañaba la vida de donde vivía en México, a los amigos. Pero siendo muy honesto, nunca extrañé el país, así que digas, wow, los valores mexicanos. Porque ahí vivía muy bien, había mucha, era un país inseguro, San Puerto Rico. Bueno, creíamos que era, comparado con México ya no sería como Disneylandia, pero era en aquel tiempo muy, muy inseguro, pero había una vigilancia, una ética de la policía impresionante. Y sí había servicios médicos de primera categoría. Tenía sus problemas que había 2 tipos de Puerto Rico. Bueno, había 3 tipos, los que vivían en Miami y los que vivían en Puerto Rico. Que la mitad de la población vivía en Estados Unidos, la otra mitad en Puerto Rico, ¿no? Y entre los puertorriqueños había los puertorriqueños locales y los puertorriqueños ya muy americanizados, ¿no? Que se iban a universidades americanas, etcétera, ¿no? Y sí se veía que los emprendedores en Puerto Rico eran los cubanos. Los que fueron de Fidel Castro a Puerto Rico. Y son los que hicieron los negocios ahí, son los que ganaban dinero. Y son los que mantenían mucho al país. Pero tenían muy latino, evidentemente, como este país. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Dice, hola grupo, a manera de resumen, ¿qué nos da orgullo en México y en el extranjero? Y es la pregunta. Comparativamente quiero decir, como conclusión preliminar, gracias. La hace Armando Alonso Salazar. O sea, por favor. Básicamente, tanto si somos mexicanos que vivimos dentro del país, como si somos mexicanos que vivimos en el extranjero, en el nivel socioeconómico cultural medio alto y alto, lo que nos da más orgullo son personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, como Octavio Paz, son instituciones o empresas como una Gandhi, como una La Costeña, como un Cemex, con algunos grados de diferencia,
en los personajes históricos, ahorita se me va un poco, pero en cuanto a los símbolos, sobre todo, en primer lugar, todo lo que son la parte arqueológica, la parte de los sitios arqueológicos, y en el caso, cuando la edad es un poco mayor, instituciones como la UNAM y emblemas como el himno y la bandera, y en edades más jóvenes, cuestiones como el futuro en cuanto al prestigio de las empresas mexicanas a nivel mundial, en cuanto a que haya más emprendedores para ser más competitivos. Algo que se me hace muy importante, más allá de lo que nos enorgullece, porque a lo mejor no metimos todos los símbolos que son importantes para todos los mexicanos, porque había un límite, pero creo que el descubrimiento más importante es que vivamos en México o fuera de México, como mexicanos, lo que más nos enorgullece y lo que más sentimos que es nuestra fortaleza somos nosotros mismos, nuestra gente. Y entonces, en contraparte, nos enoja que no se invierta en nosotros mismos. Por ejemplo, en educación o en estrategias que nos hagan sentir más seguros de nosotros mismos y creer más en nosotros mismos. No sabemos, porque no fue el objetivo, qué opinan los extranjeros que viven fuera del país de México. Eso sí no lo sabemos. No sé si con eso te haya contestado. Pues no sé, era para Nicolás Alonso. Esperamos que sí. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Toño. Por favor, Javi. Bueno, esta semana tuve la fortuna de escuchar un diálogo entre Yuval Harari y un filósofo estadounidense sobre temas como el populismo, la globalización, la rabia generalizada de la gente que se siente excluida y finalmente el sentido de nación. Y algo que me llamó la atención de ese diálogo, lo mencionaba Yuval Harari. Como ustedes saben, él es el autor de varios libros que sintetizan la historia humana. Uno se llama Homo sapiens, otro se llama Homo Deus y otro se llama 21 respuestas para el siglo XXI. Más muchos ensayos y conferencias. Bueno, este señor, a una interrogación del otro contertulio sobre qué fundamento tenía el concepto de nación, dado que finalmente el sentido de nacionalismo pues es un constructo, es un concepto social que se arma en un colectivo y que lo identifica como tal. Y la respuesta de Yuval Harari fue, sí, efectivamente es llamémosle un producto artificial, humano, pero que bien empleado puede funcionar muy bien, porque la diferencia entre la solidaridad que hay entre los miembros de una tribu, donde todos los miembros de la tribu se conocen perfectamente y saben de qué pie cojea cada quien y sabe cuáles son las destrezas de cada quien. En el caso de una nación no es el caso. Yo no conozco ni siquiera lo que piensan mis vecinos de al lado o los de enfrente, porque no he tenido oportunidad y a lo mejor no la voy a tener en mucho tiempo de hablar
de temas importantes con ellos, pero la cohesión social que permite que haya satisfactores para la colectividad nacional es precisamente el sentido de nación. Y en la medida en que este sentimiento, esta identidad nacional nos permita construir en favor de todos los que pertenecemos a este colectivo un mejor nivel de vida, una mejor condición, pues una calidad humana mejor, pues en esa medida ese colectivo o ese sentimiento colectivo de nación se justifica, desde luego sin que eso se convierta en una exclusión o en una agresión contra terceras naciones, ¿no? De manera que si lo que está en el fondo de nuestra encuesta es preguntarnos qué es lo que nos enorgullece de ser nacionales mexicanos, pues es la pregunta por esos vínculos que nos permiten ser mejores, ¿no? Y en la medida en que eso nos permita ser mejores, pues va a ser mucho más benéfico este nacionalismo. Insisto, sin que ese nacionalismo se convierta en una exclusión para terceros. Ya con eso concluyo. Y yo creo que también una conclusión importante en esta etapa es que lo que nos han venido dando estas respuestas seguramente pueden hacernos pensar no en el colectivo, sino en lo personal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y pensar y avanzar precisamente para poder mantener ese contexto de nación de que estás hablando y de ese contexto de colectividad que representamos los mexicanos? Creo que esta podría ser una invitación para las personas que nos escuchan. Decir, bueno, pues ahora, de lo que acabas de oír, ¿tú en qué forma puedes cambiar, evolucionar o percibir de una forma diferente lo que representa ese orgullo de ser mexicano? Y si no existe algún otro comentario, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Toda ¿Me escuchas? Perdón, adelante. ¿Me escuchas? ¿Perdón? Adelante, Antonio Ramírez, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Perfecto, perfecto. Cerraste tu micrófono, ¿puedes volver a abrirlo, por favor? Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Soy Antonio Ramírez Valerio, hijo de Antonio. Viví 12 años fuera de México, entonces estoy ahorita con la reflexión de todo el trabajo que hicieron. Felicidades. Y creo que hay dos elementos que creo que como mexicano me provocaban mucho orgullo cuando vivía afuera. Una es la unicidad de la cultura. O sea, tenemos una cultura extremadamente diferente al resto del mundo. O sea, lo mexicano tiene un sabor y un color muy, muy particular. Y creo que es uno de los elementos más importantes. No hablo solamente a nivel estético, sino sobre todo en la parte de cultura. No me da ninguna sorpresa que haya sido Sor Juana, junto con cineastas, los que hayan sido más mencionados, porque al final ellos son representantes de una cultura muy ecléctica. Yo trabajé en la industria del lujo. Les voy a platicar una anécdota que fue muy chistosa. En una cena con participantes de todas partes del mundo, representantes de Europa, de Asia, de Estados Unidos, un brasileño, que era en ese momento director de Latinoamérica de esta marca, trató de desafiarme diciéndome, a ver, ¿quién es más importante, quién es más conocida que Gisele Bündchen, una supermodelo brasileña muy guapa?
Y le dije, pues sí tienes razón, es que comparar a Giselle con Frida pues, está muy chistoso y está muy difícil. Y fue como un elemento que provocó mucha risa entre todos los que atendían esta cena, y a mí me quedó claro que es exactamente eso, el hecho de que somos tan distintos del norte y tan distintos del sur de nuestro continente, lo que provoca para mí esa unicidad, el elemento más importante de orgullo. El segundo, que creo que fue tocado de una forma también un poco parcial, es la parte de valores, la parte del optimismo, de la generosidad y de una actitud de mucha espontaneidad que tenemos y que nos hace verdaderamente muy particulares en el resto del mundo. Entonces, y también dentro de un punto de vista muy sobrio, porque al final sí somos una sociedad de altiplano, una sociedad, los mismos yucatecos que son definitivamente no altiplanos, son muy particulares y muy sobrios, y eso nos hace también muy diferente que los caribeños y que muchos otros países de Centro y Sudamérica. No sé, este es mi punto de vista. Felicidades otra vez y pues, buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Toño. Y qué bueno que estés disfrutando Acapulco. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les pido un minuto más porque Marta nos va a presentar un mensaje de Cudi en el cual hace una invitación. La pandemia nos exigió implementar una nueva forma de trabajo y de colaboración. Y en las instituciones de educación superior, IES, de América Latina, ese cambio ha impuesto grandes desafíos a las direcciones y departamentos de tecnología de la información y comunicación. Para conocer dichos desafíos y soluciones implementadas, te invitamos a participar en el tercer estudio de madurez de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, TICs, en las IES latinoamericanas. Tu participación es importante. Con ella generaremos información acerca de la implementación de las TICs en las universidades de la región y descubriremos su accionar frente a la pandemia del COVID-19. Los resultados de este tercer estudio de madurez servirán a las IES como insumo para diseñar nuevos estudios a nivel local y nacional y generar planes estratégicos que impulsen el desarrollo de las tecnologías. Este instrumento fue diseñado y validado por expertos de varios países de América Latina. Para participar, accede a hasta el 31 de diciembre del 2020. Para mayor información, escríbenos a colaboración@redclara.net.